Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto poder compartir con ustedes este programa que lo hemos denominado Propuestas y que nos permitirá a lo largo de algunas semanas poder profundizar en algunos temas de interés social. Hoy abordaremos una de las propuestas que planteó el gobierno en el proyecto de ley que ha denominado de crecimiento económico y que está ya en la Asamblea Nacional y que, de ser aprobado, permitiría, por ejemplo, que exista un proceso de remisión de intereses, multas y recargos en valores pendientes que tienen personas que accedieron, por ejemplo, a una beca o a un crédito educativo con el ex-IES. Antes de presentar a quienes serán nuestros invitados esta noche, quiero invitarles también a que veamos un reportaje que recoge algunas aristas que profundizaremos en los próximos 30 minutos. Veamos. Ya me dieron el trabajo, estuve trabajando hoy y me dijeron, ¿tú tienes un problema de crédito? Les dije, sí. Me dijeron, bueno, necesitamos que en un mes lo soluciones, porque si no, no puedes quedarte trabajando acá. Esta es la realidad a la que ha tenido que enfrentarse a quien llamaremos Diana, pues prefiere no mostrar su rostro por temor a ser identificada y que le nieguen el empleo al que postuló hace poco. A todo esto, pues se suma que mi mamá tiene una enfermedad catastrófica, ella necesita tratamiento. Tengo una hija que tiene 10 años, pues no tengo apoyo. La única que está solventando la casa en este caso soy yo. Y se me hace muy difícil pagar un crédito de casi 500 mensuales cuando no gano eso. Diana es parte de los cerca de 9,000 jóvenes que al momento están en un proceso de coactivas por no haber podido cancelar el crédito educativo que obtuvieron para estudiar su carrera universitaria. Ella hizo un préstamo por $22,000 en el 2012. Se graduó en el 2018. No logró conseguir un trabajo de inmediato y no pudo pagar las cuotas. Hoy, con los intereses y recargos, su deuda supera los $30,000. Desde que yo estoy en coactiva me pusieron un impedimento laboral en el sector público. Las medidas cautelares, pues no puedo vender nada, no puedo sacar créditos. Prácticamente no me atan de manos. Mauricio González se enfrenta a una situación similar. Es ingeniero en mecatrónica. Su título lo obtuvo también gracias a un crédito educativo. Tampoco ha podido cancelarlo. En septiembre del año pasado le notificaron con el inicio de un proceso de coactivas por la deuda. No pude pagar principalmente por el monto. Más o menos las primeras cuotas a mí me salían de más de $600. Yo hacía abonos mensuales de más o menos $400. Entonces eso es lo que yo iba abonando, porque bueno, yo pensaba entre mí, para no pagar nada prefiero ir abonando una cantidad, a la final eso me va a disminuir el problema, pero no fue así, igual caí en coactivas. Atender casos como estos es lo que busca la Ley de Crecimiento Económico que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional como económico urgente. La ley propone: se dispone la remisión del 100% de intereses de mora, multas y gastos administrativos pendientes de pago hasta el 31 de agosto de 2019, las obligaciones vencidas o convenios de pago derivadas de la instrumentación de créditos educativos otorgados por cualquier institución pública o por el IES. La directora de Seguimiento, Evaluación y Fortalecimiento del Conocimiento de la CENESID, Diana Carrillo, explica cuál es el procedimiento que deben seguir quienes se acojan a este beneficio. Tendrán que presentar una solicitud por escrito al Instituto de Fomento al Talento Humano dentro del término de 30 días después de que se publique la ley. Y de ahí tengo 3 meses contados a partir de la fecha de la vigencia para poder cancelar la totalidad del capital. Los interesados tienen estas opciones. Ellos pueden acogerse para que paguen el total del capital o poder hacer un convenio de pago. Para Diana y Mauricio, esta posibilidad es una puerta que se les abre, ya que la deuda les ha bloqueado toda posibilidad de crecimiento. La verdad sí es esperanzador, porque nosotros nos encontramos en una situación en la que acorralados no teníamos para dónde ir. Que lo puedo refinanciar y que todo me quede como a un precio que yo pueda pagar. Me parece perfecto. Los cambios se aplicarán una vez que entre en vigencia la ley. Karen Aro, TS Televisión. Bien, ahí estaban algunos de los puntos precisamente que contempla este proyecto de ley. Ahora sí quiero dar la bienvenida a quienes serán nuestros entrevistados durante los próximos 30 minutos. Empiezo por Carlos Jaramillo, él es presidente de... Él es
coordinador nacional del colectivo de afectados del ex Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos IESE, y me acompaña también esta noche Agustín Albán, secretario de Educación Superior. Quiero empezar por usted, señor secretario. Bueno, el proyecto de ley está ya en la Asamblea Nacional, tenemos un informe para primer debate. De hecho, el presidente de la Asamblea ha dicho que lo más probable es que el primer debate se desarrolle ya este jueves, tengamos ya una discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, y la pregunta para empezar a desmenuzar el proyecto es ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué fue lo que sucedió y que desencadenó en que ahora tengamos a varias personas tratando de buscar una solución? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristian, gracias por tenernos aquí, un saludo a todo el auditorio. A ver, el origen del problema viene con los créditos para estudiantes, ¿no? Del anterior IESE, predecesor del Instituto de Formación del Talento Humano. Estos créditos se dieron evidentemente con el afán y el interés de fomentar la educación en el país, de facilitar el acceso a la educación típicamente superior. Desgraciadamente, con la ley del COA, con la ley de coactivas derivada de ellas en el año 2015, muchos de estos jóvenes ecuatorianos fueron llevados por incumplimientos de pagos, por falta de recursos, por una serie de motivos al régimen de coactivas. Es decir, se les vio privados de sus derechos de trabajar en el gobierno, salir del país, de enajenar inmuebles, en fin, se vio afectado su historial de crédito, en fin, básicamente se les quitó toda y cualquier capacidad de pago, ¿no? Derivada de esta problemática, que hoy estamos hablando de aproximadamente 9.000 jóvenes ecuatorianos que están afectados, se buscó la ley de remisión de intereses. Ese es el origen del problema. Carlos, tenemos una situación que va más allá del tema económico, que ya topa el tema humano. Hay personas que, por ejemplo, obtuvieron un crédito para tratar de estudiar, y que desencadena también en que ahora estos procesos de coactiva no solo los afecten a ellos, sino también hay personas detrás que están tratando también de buscar una solución. No sé cómo ven ustedes el planteamiento que se está haciendo ahora para tratar de, a través de este proyecto de ley, buscar una solución a esos casos. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Agustín. Buenas noches a la audiencia. Efectivamente, nosotros con este mes van a ser 9 meses de ardua labor para tratar de buscar mejorar la calidad de vida de las personas. Como tú dices, efectivamente va más allá del tema económico. Hay dramas humanos atrás de esto. Casos como gente con enfermedades catastróficas que no pueden seguir estudiando y están en coactivas. Gente que ha fallecido su hijo y su madre está pagando las coactivas. Y así una innumerable lista de dramas humanos. Vemos con beneplácito la aplicación de la ley, gracias a la gestión de la presidencia y la predisposición del IFTH y el CENESID hoy en día, que están enfocados en ayudar a las personas, porque muchas de las personas se van a ver beneficiadas con la condonación total de la deuda, ¿sí? Y podrán invertir ese recurso que hoy lo estaban pagando para su enfermedad. ¿Hay una cifra que ustedes manejen de cuántas personas, por ejemplo, podrían beneficiarse de este proyecto de ley? De enfermedades catastróficas a nivel nacional, no todos están agremiados con nosotros, pero sabemos que al menos de buena fuente son cerca de unas 30 personas que tienen problemas graves de enfermedades catastróficas que se verían beneficiadas con la condonación del 100%. Perfecto. Secretario, el proyecto de ley contempla algunos puntos, ¿no? Pero quiero insistir en el tema humano, ¿no? Hay por ejemplo, datos que refieren de que empezaron procesos coactivos, que se plantearon medidas cautelares, por ejemplo, como el impedimento de trabajar en el sector público, como prohibiciones de enajenar bienes inmuebles, como el embargo de cuentas. ¿Este proyecto soluciona este tipo de situaciones? ¿Hay la posibilidad de que, por ejemplo, quienes se acojan a este beneficio tengan cómo salir de este problema? Por supuesto que sí. O sea, esencialmente lo que hace el proyecto es ayudarnos a eliminar el problema de coactivas de todos los jóvenes ecuatorianos que están en una situación de un crédito vencido. ¿Cuántas personas tienen? Estamos aproximadamente hablando de 9.000 jóvenes y 9.000 familias ecuatorianas. O sea, es una cantidad sustancial. Y claramente es un tema de humanidad, es decir, vamos a entender el origen del problema. Esto se deriva de un crédito para la educación, es decir, un crédito para mejorar como ser humano, para tener mejores opciones laborales, para poder crecer personalmente, y derivado de no poder pagar ese crédito, no solo ves frustrado tu sueño de no poder trabajar, pero encima ves muchos de tus derechos coartados por el tema de la coactiva. Entonces, como dijo Carlos, claramente es un tema de humanidad, lo cual las autoridades han sido pues muy sensibles, y eso se refleja en esta ley de remisión de intereses, ¿no? Es hasta el 31 de agosto, quienes hayan estado hasta el 31 de agosto, eso establece el proyecto. Correcto.
¿Cuántas personas? Porque entiendo, no solo hay gente que espera que se apruebe el proyecto de ley, hay estudiantes, hay personas que decidieron acogerse antes a beneficios para posteriormente solo esperar que se dé el proceso de remisión de las deudas. Así es, hubo un proceso previo donde se les dio una carta de garantía de Banco del Pacífico para que se les suspendiera el proceso de coactiva. Y hubo otros grupos de colectivos, quizá con una menor deuda, quizá con montos menores de recargos y multas, que simplemente decidieron seguir su camino y llegar a un convenio y proceder al pago. Sí. ¿Esto es solo para quienes accedieron a un crédito o a una beca a través del ex-IES o también con la banca pública? Eso es un tema muy importante. A ver, no estamos hablando de becas. Okay. Vale aclararlo porque siempre cuando hablamos del IFTH hablamos de becas y de créditos. No, esto es créditos otorgados por el IES, básicamente. ¿Qué pasa con los becarios? Los becarios siguen un camino diferente. Hemos trabajado, por ejemplo, de becarios que tenemos en Coactiva, estamos hablando solo de cuatro casos. El trabajo importante con los becarios es un trabajo de simplificación administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Permitirle a los jóvenes ecuatorianos talentosísimos que regresan a trabajar al Ecuador o están trabajando fuera del Ecuador, que con un proceso administrativo muy simple, es decir, con la presentación de su título de la universidad donde han cursado sus estudios, poder liquidar su deuda. Quiero topar uno de los temas que se refiere ya a quienes incumplan, por ejemplo, con algunas de las disposiciones que establezca el proyecto de ley. Sin embargo, quiero que revisemos qué es lo que dice precisamente la norma en torno a este tema. El incumplimiento en el pago de 3 cuotas consecutivas del convenio de facilidades de pago con la entidad operadora de becas y créditos educativos por causas imputables al beneficiario dejará insubsistente la remisión establecida en esta ley y dará lugar al cobro de la totalidad de lo adeudado, incluido intereses y gastos administrativos. Bien, secretario, bueno, estábamos viendo que hay una cláusula que establece también ya que, por ejemplo, quienes se sometan o decidan ingresar a este beneficio que establece la ley, tienen que cumplir algunos parámetros. Vamos por el tema de los plazos, para empezar a desglosar esto. ¿Qué tienen que hacer las personas que quieren acceder a este beneficio? A ver, presentar, como se presentó se expuso en la presentación, presentar la documentación en un plazo no mayor a 3 meses, con lo cual el IFTH y el Banco del Pacífico procederán a hacer el análisis y otorgamiento de crédito correspondiente. La clave de este crédito nuevo que estamos hablando es de hasta 6 meses de periodo de gracia, tasas del 7,5% y plazos de hasta 20 años. Y eso nos permite reducir sustancialmente la carga que recibe una familia, un estudiante o un padre de familia en el pago del crédito. Eso es el cambio fundamental. Bajo el régimen de coactivas, cuando llegabas a un acuerdo, tenías que poner el 20% y lo demás a 2 años. Con lo cual era básicamente imposible que una familia con un crédito, que el promedio, curiosamente, anda en los $7,000, pudiera afrontar la obligación. Ahora, los plazos, gracias a los plazos, los pagos mensuales van a ser sustancialmente menores. Pero se pierde el beneficio cuando hay tres cuotas no pagadas seguidas, ¿no? Esa es una observación extremadamente importante. En el régimen anterior eran 3 cuotas acumuladas, es decir, tú incumplías en enero, en mayo y en septiembre y perdías el beneficio y ibas al régimen de coactiva. En el sistema actual no tienen que ser consecutivas, es decir, tienes la ventaja de que pueden ser aisladas, con lo cual tienes una gran ventaja que no inmediatamente te vas a coactivar. Carlos, del colectivo en el que usted está, del cual es coordinador, ¿hay personas que decidieron ya vincularse a este beneficio y no esperar a la aprobación de la ley? Sí, realmente son muy pocas personas las que ya accedieron al crédito educativo social. Tenemos un caso en Guayaquil, creo que no son más de 10 personas, por diferentes motivos. El resto obviamente está esperando la aplicación de la ley para poder acceder, porque obviamente los montos de las deudas son variables y tenemos montos hasta de $50,000, $60,000 de crédito. ¿Cómo ven ustedes la propuesta que está en la Asamblea ahora? Realmente para nosotros es un gran alivio porque tienes 2 escenarios. El uno es la gente que cayó en coactivas bajo el régimen del COA, que puede acceder al crédito educativo social, que tiene la ventaja que explicó Agustín. Y tenemos también la gente que estuvo con el CPC, con el Código Civil. Ellos van a acceder a un convenio de crédito con mejores tasas y además con mayores plazos, algo que no se preveía tampoco en la ley y que esta ley lo prevé. Es decir, se va a abarcar, como dice Agustín, a más de 9,000 personas, que son 9,000 familias, con 9,000 realidades diferentes. Quiero plantearle, al volver del corte nada más, algunos ejemplos para que la gente también pueda
vincularse con la realidad y poder desmenuzar de mejor manera el proyecto. Solo vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir abordando este tema que ha generado mucha incertidumbre, mucha inquietud y que tiene relación con la posibilidad de que exista un proceso de remisión de intereses, multas y recargos de aprobarse la ley que el gobierno ha denominado de crecimiento económico. Ya regresamos. Jesús es el Maestro que viene de Dios, porque nadie puede dar estas señales si Dios no estuviera con él. Muchas gracias, Maestro. Solamente el Hijo de Dios. Los milagros de Jesús. Este domingo 8 de la noche por TC Mi Canal. Edgar, ¿ya no me amas? Un amor que no debió ser. No, yo soy tu esposa. Ya es suficiente, Olivia. ¿Por qué me hiciste esto? Por favor, ya basta. ¿Por qué? Yo ya te elegí. Estás aquí físicamente, pero tu mente no está. ¿Qué vas a hacer con tu amante y ese bastardo? Una vida inocente en medio de un conflicto. Fue un error haber ido la otra noche y haberte contado sobre mi hijo. ¿Qué decisión tomarías si tu hijo naciera especial? Los bebés prematuros a veces son propensos a padecer alguna complicación. Hijo, prometo cuidarte. Un corazón especial. Muy pronto por TC Mi Canal. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi hija? Onay es una pequeña mujer de espíritu soñador. No quiero que la gente se burle de ti en el carnaval. Que lucha por ser el orgullo de su madre. Solo lo intenté para poder ganar algo de dinero. Hasta que descubre el amor por un accidente. El apuesto y exitoso ingeniero Elvin Montenegro es quien descubre el verdadero tamaño de su belleza. Yo solo veo lo hermosa que es su alma. Y contra todo prejuicio, la convierte en su esposa. Muy pronto conoceremos la lucha, los sueños y la búsqueda de el amor más grande. Espérala por TC Mi Canal. ¿Qué decisión tomarías si tu hijo naciera especial? Los bebés prematuros a veces son propensos a padecer alguna complicación. Hijo, prometo cuidarte. Un corazón especial. Muy pronto por TC Mi Canal. (22:46). Continuamos en vivo, en propuestas, y seguimos dialogando precisamente de la posibilidad de que se establezca un proceso de remisión de multas, intereses y recargos, de ser aprobada la ley de crecimiento económico que está en la Asamblea Nacional. Secretario, le decía que quiero empezar a topar ejemplos, ¿no? Para que la gente pueda entender de mejor manera qué es lo que estamos analizando esta noche. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tengan deudas, una persona que tenga una deuda y que, por ejemplo, falleció antes de la aprobación de la ley? Bueno, en el caso hay un listado de jóvenes identificados con los que han fallecido, cuyos el crédito será condonado completamente. ¿Se condona completamente? Totalmente. Así exista, por ejemplo, un garante, que en este caso podría ser el padre, un familiar. Por supuesto, justamente el garante, el que era afectado bajo el régimen de coactiva anterior. ¿Y si la persona tiene una enfermedad catastrófica? Hay casos de enfermedad catastrófica que también permiten condonaciones de crédito. ¿Condonaciones totales? Sí. Del crédito. Correcto. Cualquier enfermedad que sea que tenga carácter de catastrófica. Es fácilmente demostrable, ¿no? ¿Qué se necesitaría, por ejemplo, para...? Hay un carnet donde se define claramente las enfermedades catastróficas, lo emite el Ministerio de Salud, está totalmente catalogado, con lo cual con la presentación de ese documento usted accede a la condonación del crédito. ¿Y facilidades, por ejemplo, para refinanciar la deuda? Me refiero al capital, porque el proyecto habla de la remisión de intereses, multas y recargos. Pero para financiar, por ejemplo, refinanciar el capital, ¿hay la posibilidad? Es que justamente es lo que se logra, es decir, usted está agarrando un crédito a corto plazo por una cantidad X con montos y recargos. Lo que hace esta ley es que permite que a ese monto se le excluyan los intereses de mora, recargos, etcétera, etcétera, y se financie a 20 años. Ese es exactamente lo que hace la ley de remisión de intereses. Perfecto. Carlos, en su caso, ¿qué fue lo que sucedió?
bueno, de lo que pudimos conversar, entiendo, es su hijo quien accedió al crédito, pero hay una persona que es garante de por medio. Claro, en el caso puntual de mi hijo, el garante es del abuelo. Son los abuelos los garantes. Y obviamente esto sí genera problemas cuando estás en coactiva. La falta de empleo, de no poder acceder a un trabajo. Pero la bondad de la ley ahora es que, por ejemplo, siempre quisimos pagar el crédito. Ojo, no existe la cultura de nuestro colectivo, nuestra organización, el pretender no pagar. Siempre quisimos pagar, pero dentro de las condiciones que nos permita poderlas pagar, no bajo el régimen coactivo que se nos aplicó. Entonces, en el caso de mi hijo, por ejemplo, puede aplicar al crédito educativo social y va a mejorar su condición al evitar pagar un abono o un encaje para poder refinanciarse, y tiene 6 meses de gracia para poder pagar. ¿Qué establecía antes la norma que generó, por ejemplo, que se llegue al tema del no pago? La bondad que tenemos ahora con la ley es que se cubre a los dos grupos, a los que cayeron en coactiva a partir del 7 de julio del 2018 bajo el COA y a los que cayeron antes, que es bajo el Código Civil. Los que están bajo el Código Civil acceden a un nuevo convenio de pago donde no se paga ningún abono, que ya es algo bueno, porque obviamente la idea es de que quieren pagar, pero no tienen cómo pagar el encaje. Y los plazos obviamente se van a extender. Hay una ventaja, hay una gran ventaja. Y para los que son del COA, obviamente tienen el crédito educativo social que anunció el gobierno, que tiene mejores condiciones. Entonces, hoy en día tenemos una mejor condición para poder salir y cumplir con las obligaciones. Si existe la posibilidad de que las cuotas no vayan más allá de, dependiendo los casos, los montos, de 100, 150 dólares, que es la capacidad de pago real hoy en día de un joven estudiante. Quiero profundizar en el tema de las personas que fallecen o que tienen enfermedades catastróficas, porque me parece que es un tema muy importante. Quiero invitarles a nuestros dos invitados para que veamos qué es lo que establece la ley en un cuadro que hemos preparado para poder conocer de manera textual cuál es la propuesta que tiene el gobierno en torno a estos dos puntos que le he planteado, señor secretario. Excelente. Se dispone la condonación total de la deuda derivados de las obligaciones vencidas o convenios de pago en los casos en que el deudor principal de un crédito educativo o su cónyuge o conviviente, hijo o hija bajo su dependencia económica, haya fallecido o padezca una enfermedad catastrófica, huérfana o rara, definidas como tales por el ente rector de salud pública conforme a la normativa que rige para la materia. ¿Existía alguna normativa, algún punto en la ley vigente que establezca, por ejemplo, que se puedan dar procesos de remisión de intereses, multas y recargos o condonación de una deuda cuando se traten estos casos, secretario? No existía, Cristian, y desgraciadamente ese era uno de los grandes problemas que enfrentamos para estos casos, que la ley no te permitía ayudar a familias o jóvenes en estas situaciones extremas. Y justamente la ley nueva lo que va a permitir justamente es ayudar a esas familias con la condonación de la deuda completamente, ¿no? O sea, orfandad o enfermedades catastróficas, ¿no? Carlos, en el colectivo en el que ustedes están, ¿existen casos que puedan aplicar, por ejemplo, al beneficio en el caso de que la norma sea aprobada? Claro que sí, Cristian. Para nosotros es muy reconfortable el escuchar esto, porque tenemos casos de gente que estudiaron y no pudieron terminar su carrera por enfermedades catastróficas y hoy en día están en coactivas. Tenemos varios casos de esos que se van a ver beneficiados hoy en día con la condonación total. Tenemos el caso de una chica que no terminó su carrera, estuvo estudiando periodismo justamente y no pudo terminar su carrera y hoy en día su madre está pagando su coactiva. Lo que perseguíamos era mejorar las condiciones para pagar. Hemos conseguido mucho más allá, que se les condone el 100% de deuda. Secretario, en tema de montos, ¿cuál es el valor que ustedes manejan, que podría ser parte de todo el articulado que establece la norma, si es que se aprueba en la Asamblea Nacional? Estamos hablando de aproximadamente 65 millones de dólares en créditos del XIS. Es decir, es una cantidad bastante importante de dinero que podría sujetarse a apoyar a estas familias ecuatorianas, jóvenes ecuatorianos, ¿no? No cabe duda que esto
podría ser interpretado también como un mecanismo de recaudación, y mucha gente va a preguntar, por ejemplo, qué destino van a tener estos recursos que van a ser precisamente parte del proceso de recaudación. Bueno, yo no hablaría de recaudación, estamos básicamente refinanciando un pasivo existente de un ser humano, de un ecuatoriano que pidió un crédito, cambiándolo por otro pasivo en mejores condiciones. Es decir, más bien el Estado está poniendo su parte, estamos cambiando de intereses relativamente altos, el 12, el 13, etcétera, a intereses del 7,5. Y la recaudación realmente lo que hace es que el banco que presta el dinero es el que recibe el dinero de regreso, pero 20 años después. Es decir, esa es la labor que va a hacer el Banco del Pacífico, ¿no? Es decir, no es como tal un proceso recaudatorio, es un proceso de refinanciación de créditos educativos. Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para también responder algunas inquietudes que nos han llegado de personas que están también interesadas en el tema y en la gestión que está desarrollando también la Secretaría de Educación Superior. ¿Qué está pasando con las becas en este momento? ¿Se están entregando becas para el extranjero, becas para estudiar acá en el país? Por supuesto que sí. Para darte una idea y hablar con cifras concretas, este 2019 el IFTH y el gobierno del Ecuador han entregado 49 millones de becas a nivel nacional y 6 millones de dólares en becas para estudiar en el extranjero. Es decir, se ha otorgado un total de 55 millones de dólares en becas a los ecuatorianos. Es decir, ha seguido el plan de becas. ¿El proceso cómo está en este momento? ¿Qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, una persona para acceder a una beca? El proceso de convocatorias, el IFTH hace las publicaciones de convocatorias en 2 ocasiones al año. Hay una serie de requisitos que tiene que cumplir, dónde va a hacer los estudios, dónde va a estudiar, costos, montos, etcétera. Pasa por un proceso de análisis y se van otorgando las becas a los diferentes aplicantes, ¿no? Evidentemente hay que aclarar, hay una demanda infinitamente mayor de la capacidad que podemos atender. Estamos dando prioridades, por ejemplo, a estudios en cuestiones que tienen que ver, que tienen relevancia para el desarrollo del país, por ejemplo, también, ¿no? Maestrías también están dentro de este proceso. Principalmente maestrías y doctorados. Pero hay quienes que han aplicado a estudiar grado, ¿no? Hoy estamos dando preferencia a maestrías y posgrados por tema de recursos y tiempo de duración, ¿no? Carlos, se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de lo que será ya el primer debate de este proyecto de ley el jueves en la Asamblea Nacional? Entiendo, van a tener la posibilidad también de ser parte del debate, de entregar sus propuestas en el Pleno. Bueno, nosotros tenemos la confianza de que esta ley va a salir aprobada, vamos a tener los votos necesarios. Espero tocar la sensibilidad de los asambleístas, que entiendan que esto es un tema más, no de cantidad de dinero, sino más bien de mejorar la calidad de vida de miles de personas, de miles de familias. Y tenemos la plena confianza de que el proyecto va a salir y será la posibilidad también de que la Asamblea se reivindique, ya que la Asamblea fue la que aprobó el Código Orgánico Administrativo, que es el que nos tiene ahorcados. Entonces, hoy en día, nosotros vemos con buenos ojos que la Asamblea tenga la oportunidad de reivindicarse con nosotros. Entonces ustedes plantean la necesidad de que existan reformas al COA también, ¿no? Claro. De que se analice el COA, de que en este momento, si bien la discusión está en lo que plantea el proyecto de ley de crecimiento económico, hay una necesidad también de que se analicen otras normas. Cristian, hay que analizar la LOCET, porque no se le puede impedir a un estudiante que no pudo pagar su crédito el que pueda trabajar. Tienen que analizar el tema del COA y así la Junta Monetaria por el tema del Buró de Crédito. Hay muchos temas todavía por debatir. Secretario, la expectativa que ustedes tienen, ustedes han sido parte de la estructuración de este proyecto de ley. Primero, atender un problema real, que como dijimos al inicio es un problema de humanidad. Esto no es un tema de dinero, lo ha dicho Carlos muy atinadamente, es un tema de una afectación real a familias ecuatorianas y a jóvenes ecuatorianos que por querer progresar y mejorar en su vida se vieron afectados y están en un régimen cautivo, ellos sus familiares, ¿no? Entonces, creo que es un paso importantísimo, es un ejemplo de colaboración además entre Presidencia de la República y comunidades como la de Carlos, colectivos como el de Carlos, que han propuesto ideas y a través del diálogo y las ideas se han dado estos resultados que son soluciones reales. ¿Ustedes están dispuestos a comparecer ante la Asamblea Nacional si así lo requieren? Por supuesto que sí, hemos sido ya convocados a la Asamblea para diferentes temas y bueno, es un derecho constitucional y lo que la Asamblea decide en su momento iremos a dar las explicaciones pertinentes, por supuesto.
Carlos habla de la necesidad, por ejemplo, de que se reformen otras normas. Usted está en la línea de que hay que revisar también otras normas. Después, en un segundo tiempo. Yo creo que lo que nos toca es resolver un tema de estudiantes ecuatorianos, que es además la cartera de mi competencia, que es un tema álgido, importante, ¿no? No afecta a la juventud, no afecta a las familias de nuestros jóvenes, pero probablemente hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero por ahora vamos a sacar adelante el tema de los créditos. Perfecto. Carlos, una última pregunta. Aparte del colectivo al que usted representa, ¿hay otros colectivos que también están en la misma tesis de organizarse, de tratar de buscar una salida a la situación que están atravesando en estos momentos? Bueno, realmente nosotros nos hemos constituido en los voceros oficiales de este problema. No hay colectivos organizados como tal, nosotros somos los únicos. Hay grupos de personas que siempre están en contacto con nosotros y tenemos para eso redes sociales con las que nos manejamos, ¿no? Tenemos una página en Facebook y una página en Twitter. Rápido, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? En 20 segundos, por favor. En 20 segundos pueden buscarnos en Twitter como AFEYESE y en Facebook como Afectados YES y FTH Ecuador. Perfecto. Quiero agradecerles a los dos por darse el tiempo de venir, de conversar con nosotros, de tratar de despejar también algunas dudas que tiene la ciudadanía en torno a ciertos puntos que establece precisamente la Ley de Crecimiento Económico, que está ya en la Asamblea Nacional, que irá a primer debate el jueves a las 9 de la mañana con 30 minutos y que, según el presidente de la comisión, de los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, podría tener ya como punto final el 12 de noviembre en un segundo debate que se desarrollará en el Salón Nela Martínez. Muchas gracias por acompañarnos y obviamente la invitación a ustedes, amigos televidentes, para que el próximo martes a las 22 horas con 30 minutos nos acompañen. Estaremos analizando también otros temas de interés social. Que tengan una excelente noche.